Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Blanca Chacondor y estamos transmitiendo desde Salta, República Argentina, estas actividades de metafísica. En el caso particular estamos impartiendo las actividades del ciclo esotérico, esoterismo integral, la primera parte que se denomina en el programa Antropogénesis. Como ustedes sabrán, ya estamos en tiempos de Navidad, en tiempos en que ya la radiación tan preciosa de la Navidad ha comenzado a bajar a todos nosotros desde prácticamente el Día de Acción de Gracias. Hola Mariana, ¿cómo te va? Para comenzar vamos a hacer la gran invocación. La gran invocación es vamos a definirlo de esta manera, es el rezo, es digamos el decreto, es la oración de esta nueva era. No hablemos de la nueva era como si fuera la New Age y todas esas cosas, porque sabemos que no es así. Son tiempos en que se precipita a nosotros enseñanzas que no se nos había dado a conocer, al menos de la manera en que hoy la conocemos, se nos va informando, y a medida que vamos abriendo nuestra mente y vamos despertando este Cristo, la vamos conociendo, la vamos aprendiendo y fundamentalmente la vamos aplicando. No hay metafísica si no hay ejecución de todo aquello que nosotros día a día estamos aprendiendo. Así que hoy lo vamos a hacer con la gran invocación, como para ir comenzando la actividad de este viernes. Vamos a hacer todos juntos, así que podemos comenzar. Vamos a ir pensando y visualizando cada una de las frases que vamos leyendo. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de los hombres sea la tónica de esta época, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres, que así sea y cumplamos nuestra parte. Que surjan los señores de la liberación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso. Que las almas de los hombres despierten a la luz, que permanezcan con intención masiva, que el Señor pronuncie el fiat, ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso, ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir. Que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso, que la luz, el amor y el poder cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso, y fusiona los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle las puertas donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Padre. Ustedes saben perfectamente que la metafísica no es una religión, no es una filosofía, no es una ideología.
La metafísica tiene que ver con el estudio de todo aquello que está entre nosotros y que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y que al conocerlas y al practicarlas nos hace más felices porque nos saca de la ignorancia. La actividad tiene mucho que ver, la actividad de hoy tiene mucho que ver. Ya hemos visto algo en metafísica avanzada. Y la actividad de hoy tiene mucho que ver con esto de, digamos, las 3 etapas por las cuales atravesamos los humanos. Se hablan de las 777 reencarnaciones, se hablan de 700 encarnaciones o reencarnaciones de ignorancia. Son 700 reencarnaciones que, si bien son de ignorancia, tienen mucho que ver con el aprendizaje y con la preparación que vamos a tener en las próximas 70 encarnaciones que vienen después. Esta segunda etapa de las encarnaciones tiene que ver con esta etapa del aprendizaje. Tiene que ver con todo esto que nosotros vemos no solamente en estas actividades, sino que también alguno pudo haberla visto en alguna práctica religiosa. Y hablo de práctica porque en la medida en que se practique vamos a poder dar fe de manera personal, no dar fe de manera devocional, sino en la práctica diaria, de esa esencialidad divina o de esa esencialidad de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia que compartimos no solamente con la humanidad, sino también que compartimos con todo lo que es el esquema de evolución. Y las últimas 7 encarnaciones son las 7 encarnaciones de la sabiduría. Ahora bien, estas últimas 7 encarnaciones de la sabiduría, curiosamente, ni siquiera es el final, sino es el principio del camino hacia la ascensión. Así que bueno, vamos a comenzar este tema que a mí me encanta, que son las 3 cruces. Y ya vamos a ver por qué se denomina las 3 cruces. Vamos a comenzar con este símbolo. Este es un símbolo que corresponde en realidad a una letra del alfabeto berebere, Yas, pero que tiene que ver con el símbolo del pacto. Este símbolo del pacto tiene en realidad 3 cruces. 3 cruces que tienen una parte, una base, podríamos decir, con 3 brazos hacia abajo. Esos 3 brazos hacia abajo significan nuestro cuaternario inferior. Vendría a ser la tríada inferior. En el medio, como verán, hay una cruz. Que representa a la cruz fija y que ya vamos a verla también. Y en la parte superior, como verán, está la base y hay también 3 brazos de esa cruz. Estos 3 brazos significan la tríada
superior. La parte inferior, la parte violeta, la de color naranja está ahí, y la verde, significan o manifiestan nuestro cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. El medio, totalmente blanco. Y en la parte superior, esos tres colores, o los colores de esos tres rayos, que serían el rayo azul, el rayo dorado y el rayo rosa. Cuerpo búdico, átmico, el ádico, monádico y búdico. El ádico, monádico, el ádico, monádico y búdico. Lo que nosotros estamos estudiando tiene un gran significado en este símbolo del pacto. Tiene un gran significado cuando nosotros realizamos diariamente, tal como lo venimos haciendo, la meditación de alineación con el alma. Porque la meditación de la alineación con el alma tiene por objetivo justamente, primero, mantenernos o sostenernos dentro de la cruz fija. La cruz fija, que ya la vamos a ver dentro de un ratito, no tiene otro sentido que aquel en el cual nosotros expresamos que aquí me quedo, en este lugar me quedo porque aquí es donde evoluciono. En este lugar, en estas enseñanzas, permanezco, porque en definitiva este es el camino hacia la ascensión. Y este es el camino que definitivamente me va a llevar a esa unión definitiva de mi tríada inferior con la tríada superior para comenzar el camino de la ascensión. Las tres cruces, que ya las vamos a ir viendo, son tres estados de conciencia. ¿Cuáles serían esos estados de conciencia? El estado de conciencia de la ignorancia, de lo irreal, de la tiniebla, de la mortalidad, de la finitud de la materia. Krishnamurti, cuando comienza a escribir a los pies del maestro, hay una frase que justamente dice así: de lo irreal, condúceme a lo real. ¿Qué es lo irreal? Es la materia, es lo que pasa, es lo que no permanece. ¿Qué es lo real en definitiva? Lo real son los 7 aspectos de Dios. Son las 7 virtudes. En definitiva, lo real es la presencia yo soy. Ni siquiera estamos hablando que lo real sea el alma, sino la presencia yo soy. El alma es un estado de conciencia. De las tinieblas, es decir, de la ignorancia, condúceme a la luz. La luz es la sabiduría. Es la iluminación a través de las enseñanzas. De la muerte, es decir, de la materia, condúceme a la inmortalidad, es decir, al camino de la ascensión. Es la vuelta al gran sol espiritual central. Las tres cruces conciernen a las totalidades o a la síntesis de la manifestación
Todo lo manifestado está representado en las tres cruces y además a la experiencia unificada de una entidad encarnante. Todos pasamos como experiencia por estos tres estados de conciencia, sea Dios o el hombre. Increíble con lo que está diciendo acá. Por lo tanto, solo pueden comprender estos tres estados de conciencia quienes poseen conciencia incluyente, es decir, aquellos que poseen una percepción iniciática, mientras no posean esa percepción iniciática, se van a mantener en la ignorancia. Y por lo tanto, como dice el maestro Gautama Buda, en el sufrimiento. Las tres cruces entonces son la cruz movible o cruz esvástica, la cruz fija y la cruz cardinal. También, representados de otra manera, podríamos dibujarlas de esta forma. La cruz esvástica o cruz movible, la cruz fija y la cruz cardinal. Vamos a ver cada uno de estas cruces, qué es lo que representan y cuál es el estado de conciencia. En la cruz mutable, es decir, en la cruz esvástica, el Cristo está oculto. No hemos permitido, porque no es que no haya manifestación del Cristo. Nosotros, a partir de que somos materia, no damos lugar a que se manifieste ese Cristo, a que se manifieste ese despertar. Estamos cerca de las Navidades y quiero decirles una cosa. Dentro del grupo nosotros siempre hemos hecho actividades de Navidad desde prácticamente el cuarto jueves de noviembre hasta el mes de diciembre. Hay actividades internacionales que se están pasando por internet, la pasan en la Escuela Metafísica de Buenos Aires y también en la página oficial de Rubén Cedeño. Por lo tanto, por ahora vamos a continuar entonces con estas actividades y vamos a disfrutar de estas actividades internacionales. Por ejemplo, el día domingo hay toda una jornada de Santa Claus. Vamos a continuar entonces con nuestra actividad. Les dije esto, no sé por qué le traje a colación esto entonces. Que estamos justamente en tiempos de Navidad, nacimiento. ¿A qué se refiere el nacimiento? Se refiere al nacimiento de ese Cristo interno. Cada uno de los elementos que está en cada uno de los pesebres de su casa, cada uno de los elementos que está en sus árboles de Navidad, tiene un significado metafísico. Y en el caso de la Navidad en particular y en el caso del pesebre, el hecho de que esté, por ejemplo, representado en ese pequeño niño, en ese bebé que está en esa cunita, a la que uno siempre está iluminando en la noche del 24, eso es la representación y la manifestación del despertar del Cristo, del nacimiento del Cristo. Cada uno de los animalitos que ustedes ven en cada uno de los pesebres representa o manifiesta nuestra parte animal. Cada uno de los pastores que está ahí tiene una representación, al igual que la tienen los tres Reyes Magos. Pero es muy particular el nacimiento del Cristo, que es aquel Cristo que está oculto y que nace, en este caso,
conmemorando un día determinado del año. Pero este nacimiento no tiene que ser solamente el día 24 o 25 de diciembre. Es diario. La práctica del nacimiento del Cristo es diaria. La práctica del nacimiento del Cristo es diaria. Bien, entonces, la cruz del Cristo oculto es la cruz mutable, es decir, la cruz esvástica. Es la de las 4 energías principales. Fijémonos que cada uno de los brazos de esta cruz está como si estuviera en movimiento. La otra cruz, la cruz que ha sido mal utilizada o utilizada de otra forma, en la otra polaridad, tiene los brazos exactamente al revés. Incluso cuando uno, por ejemplo, va a comprar la imagen de un Buda, una estatua de un Buda, generalmente hay una especie como de cruz mutable en el centro de su pecho, que es justamente la energía, es la vibración, es su rata vibratoria, que en movimiento representa las 4 energías principales que producen las circunstancias condicionantes y transforman, es la transformación del hombre animal en un aspirante, ¿sí? ¿En un aspirante a qué? En un aspirante a la ascensión. Es la cruz de la personalidad. Todos hemos pasado por esta cruz mutable y depende de cómo hayamos pasado y de la manera en que lo hayamos concienciado, va a ser el grado de sufrimiento que nosotros tengamos o no. Y que se desarrolla en forma constante, no es una cruz que se mantenga, digamos, estática, sino que está en movimiento constante, ¿sí? Y que finalmente se integra y se integra de tal manera que se termina integrando en la cruz fija. No es que uno salta de la cruz mutable a la cruz fija como si pasara por un abismo. No. Va a depender del nivel de vibración que uno tenga en las prácticas de esta enseñanza para que esta cruz mutable, digamos, se convierta en una cruz fija. Esto tiene lugar primero, que la cruz fija no es tan fija tampoco. Esto tiene lugar primero en respuesta a las circunstancias y también a la inclinación del alma, ¿sí? A lo que nosotros vayamos inclinando, y esto va a tener mucho que ver también con ese estado de conciencia del cual nosotros hablamos permanentemente. Es la cruz del cambio temporal y temporario, de la fluidez y de esos ambientes que se alteran constantemente e impulsan al alma. Es tan importante concienciar esta cruz mutable que, fíjense esto, que en la medida en que yo conciencie que la cruz mutable y de la manera en que la conciencia y la trabaje va a ser ese traspaso del hombre animal al aspirante espiritual, entonces es lo que digamos, la cruz que me va a impulsar, el alma, que anima a la forma, es la cruz que determina la forma, e ir de una extrema experiencia a otra, de manera que la vida oscile entre los pares de opuestos. Es la cruz de la forma que responde, nutra y desarrolla la vida del Cristo que mora internamente. El alma oculta o es el Señor, también el Señor del ser. En la otra polaridad, cuando uno está polarizado en esta cruz mutable, ¿qué es lo que uno hace? Uno se queda con lo material, uno se queda con lo mundano. Uno en donde en definitiva se instala. Si nosotros vamos a ver los 7 aspectos,
los 7 aspectos, si vamos a ver las cualidades, hacia dónde, si nosotros nos polarizamos con esta cruz, nos vamos a ir del poder, nos vamos a ir a la debilidad, ¿sí? De la fe nos vamos a ir, vamos a decir, a la falta de fe, a la falta de confianza, incluso en uno mismo. Eso es lo que provoca no concienciar la cruz mutable de la manera en que nosotros lo estamos viendo. Del amor o de la sabiduría vamos a estar y vamos a vivir en la ignorancia. Por lo tanto, va a haber sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Del amor, de la cohesión, vamos a estar en esta cruz mutable, pero totalmente polarizados. ¿Y a dónde vamos a estar polarizados? En la separatividad, en el orgullo, en la discordia, en la envidia. Eso es polarizarse dentro de lo que es la cruz esvástica. Polarizarse, estar pendientes de la materia, estar pendientes del que dirán o estar uno pendiente del otro cuando uno en realidad tiene que estar pendiente de uno. Uno lo que tiene que hacer es sentir por el otro compasión, pero ya vamos a ver en qué estado de conciencia está la palabra compasión. ¿En qué estado de conciencia? Les dije la palabra porque debe ser tan inmenso ese estado de compasión y de misericordia que bueno, que ya lo vamos a ver en cuál de las 3 cruces mora ese estado de conciencia tan maravilloso que es la compasión. Si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndomela. Esta es la cruz esvástica. Esta es la cruz movible, es la que determina es la que determina, vamos a decirlo en términos darwinianos, es la que determina la evolución, es la que determina qué forma vamos a tener, es la que determina nuestro grado de inteligencia, es la que determina cómo vamos a hacer para vivir. Esa es la cruz movible. Fíjense la importancia que tiene concebir el estado de conciencia de la cruz movible, pero no como una cruz movible, digamos, que perjudica, sino como algo, como un estado de conciencia, y ahora voy a aplicar un verbo, que ha sido necesaria para el esquema de evolución. Hasta le diría imprescindible. Hablando en forma general, la cruz mutable rige, por lo tanto, la forma o naturaleza corpórea. Todo lo que ustedes ven en manifestación es cruz mutable, porque es la que rige la forma o naturaleza corpórea de toda la materia. Controla todo el ciclo de vida del alma individual a través de las etapas de las experiencias inferiores de la humanidad. ¿Cuáles son las etapas de la experiencia inferiores de la humanidad? Es el aprendizaje, es el haber tomado conciencia que somos cuerpo, que somos emociones y que somos mente. Esa es la tríada inferior, ¿sí? Esa es la tríada inferior. Y fíjense que la cruz mutable ha controlado todo el ciclo de vida del alma individual a través de las etapas de las experiencias inferiores de la humanidad, que son etapas estrictamente humanas. No hay acá ningún viso de divinidad ni de espiritualidad. Son etapas estrictamente humanas y los procesos integrantes del desarrollo de la personalidad. Sabemos que la personalidad es nuestro cuaternario inferior, hasta que el hombre se transforma en una persona alineada.
reorientándose, alineada, hasta que se transforma en una persona alineada, esa alineación que uno tiene, el equilibrio. Qué extraordinario el maestro Gautama Buda cuando hablaba del camino del medio. Qué importante es releer y volver a leer las enseñanzas del maestro Gautama Buda, las 4 nobles verdades. El sufrimiento existe. Las causas del sufrimiento, ¿cuál es? Es el deseo. Que es posible que superar esta situación. Yo, al superar una situación de sufrimiento, me estoy alineando. ¿Para qué? Para manifestar. ¿Qué es lo que manifiesto? Todo lo que está contenido dentro de mi cuerpo causal. Y por último, ¿cómo hago yo para dejar ese camino del sufrimiento? Es a través del noble óctuple sendero. Muy bien, estoy segura que ustedes lo deben recordar perfectamente. Entonces, esta cruz mutable es una etapa estrictamente humana y los procesos integrales, y es necesaria como un proceso de desarrollo de la personalidad, hasta que el hombre se transforma en una persona alineada, reorientándose lentamente hacia una visión superior, una captación horizontal y vertical más amplia de la realidad, y ahí ya se va convirtiendo en un aspirante. Esta cruz rige a la triplicidad inferior en manifestación y a los 3 mundos de la evolución humana. En lo personal, voy a decir algo muy personal, siempre pensé que debía, vamos a decirlo en esos términos, rechazar la cruz mutable. Que la cruz mutable era el saltimbanqui solamente, que la cruz mutable era solamente el saltimbanqui, el que iba de aquí para allá, el que va de un lugar a otro. Cuando avanzo en estas actividades y en estas lecturas, me doy con que más allá de rechazarlas, tengo que, o sea, en lo personal, tengo que buscar o tengo que agradecerle a Dios, porque en la cruz mutable uno realiza todo el proceso de aprendizaje del cuaternario inferior y formación de lo que es el cuaternario inferior. El cuerpo físico, etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior. Entonces, creo que hay que decir, en consecuencia, cuando uno habla de los saltimbanquis espirituales o los que van de aquí para allá, los que van de una religión a otra religión o a una clase o a otra clase, el que va al chamán, el que va al gurú, el que va al tirador de cartas, el que va al tirador de runas, al que te tira las runas o al que te hace algún... Bien, eso es estar polarizado en lo que es la cruz mutable. Estar polarizados en lo que es la cruz mutable. Obviamente que el camino del sufrimiento va a ser más largo, pero necesariamente, y esto es, creo que casi fundamental, es
que esta cruz mutable rige la triplicidad inferior en manifestación y también a los tres mundos, porque rige a los tres mundos. Vamos a ver qué pregunta Mariana. ¿Se podría decir que todas las experiencias que uno vive estando en el estado de conciencia de la cruz mutable nos sirve? Sí, Mariana, nos sirve de aprendizaje para llegar al verdadero camino. Sí, Mariana. Todas las experiencias vividas en la cruz, dentro de lo que es la cruz mutable, que generalmente coincide con las 700 primeras reencarnaciones, sirve de aprendizaje. Son base, acá lo dice muy claro, esta cruz rige la triplicidad inferior en manifestación. Cada vez que se encarna, esta cruz está rigiendo el cuerpo físico, etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Por eso repetir de lo que estoy diciendo en este momento, para poder transmutar, para poder realizar actividades de transmutación en la medida en que uno conciencie esto justamente de que vos estás diciendo, de que no solamente es el aprendizaje, sino también es la base, es rectora de todo lo que es la personalidad y además de los tres mundos de la evolución humana. ¿Cuáles serían esos tres mundos de la evolución humana? Son los tres mundos que nosotros conocemos como el aula de la ignorancia, el aula del aprendizaje y el aula de la sabiduría. Por eso también la importancia durante, digamos, todas las actividades que nosotros tengamos y todos los días y en todo momento, el poder aplicar la llama violeta transmutadora del perdón y la liberación. ¿Para qué? Para que rápidamente se pueda cambiar ese estado de polaridad negativo, para que podamos, digamos, concienciar constructivamente esto de lo que nosotros estamos hablando. Se me pasan a veces muchas ideas por la cabeza, por eso es como que me gustaría decirlas a todas, pero solo me salen algunas palabras. El pensamiento son millones. Entonces, trabajar con la llama violeta transmutadora, que es, digamos, la última herramienta que se nos da a conocer en esta era por el maestro Saint Germain, es fundamental porque es necesario que nosotros, así como toda la humanidad y todo el planeta, porque así lo exige además nuestro esquema de evolución, comencemos ya el camino de la ascensión. Y otra cosa, y es algo que yo siempre escuché en las actividades y que hoy lo traigo y lo refresco, y que es lo siguiente. Siempre, digamos, nuestros maestros, nuestros facilitadores siempre nos han repetido ¿qué cosa? Que nosotros nos tenemos que convertir ¿en qué? ¿En maestros de qué? En maestros de nuestro cuaternario inferior. Nosotros tenemos que ser maestros de nuestro cuaternario inferior. ¿Y quién rige el cuaternario inferior? Lo rige la cruz esvástica. Fíjense entonces la importancia que tiene concienciar, porque nosotros estamos en permanente cambio físico, cambio mental, cambio emocional, cambio psicológico, cambios de estados de ánimo, cambio permanentemente. Eso es cruz movible, cruz esvástica, cruz mutable. Por eso la importancia que tienen en este aprendizaje y en estas actividades y en estas enseñanzas, y tan preciosas clases de la psicología de los 7 rayos, tan justas,
que cuando tengo ese cambio, cuando tengo esas situaciones y cuando estoy polarizada, inmediatamente vaya a la causa, pero no a la causa de lo que a mí me hizo que yo esté enojada en ese momento, a la verdadera causa, a la causa que es decir, a cada uno de estos aspectos para que trabaje la situación desde el aspecto, desde la cualidad del ser y no desde la personalidad. ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué? Para que no siga, vamos a decir esa palabra ahora, para que no siga saltimbanqueando. Recuerden, el pensamiento, el sentimiento y la reacción que el sentimiento genera otro pensamiento. Y yo ando paveando a veces por ahí sin atender eso. Y qué atenta que te... Eso es cruz mutable. Cuando yo reacciono frente a algo, reacciono y me pongo en orgullosa, me pongo mal, eso es cruz mutable. Lo que no es cruz mutable, y es donde yo voy adquiriendo maestría en mi cuaternario inferior, es cuando yo participo de ese círculo de pensamiento y sentimiento, para que además yo pueda manifestar lo que yo quiero. Porque si yo quiero manifestar paz, no puedo dejarle al sentimiento que siga haciendo reaccionar los pensamientos. Eso es cruz mutable. Pero es necesario que yo conozca y conciencie, porque ese circuito bien utilizado sigue siendo cruz mutable, pero bien utilizado. Vamos bien. Uno es cruz mutable polarizado y el otro es cruz mutable bien utilizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos tres mundos que vamos a decir, que va a regir, que va a estar permanentemente presente, son los tres mundos que nosotros conocemos como las 777 reencarnaciones, que son el aula de la ignorancia, el aula del aprendizaje y el aula de la sabiduría. Podría decirse entonces que la cruz mutable constituye la influencia condicionante de ese gran centro planetario denominado humano. Es decir, que la cruz mutable tiene como centro y eje al hombre. Como centro y eje al hombre. Vamos ahora a la cruz del Cristo crucificado, o también llamada la cruz fija. Es la cruz del Cristo crucificado, que es tan precioso como Rubén Cedeño habla de la cruz de Jesús. En la cruz del Maestro Jesús y la cruz fija dice lo siguiente, que es algo maravilloso, es algo precioso. Dice, cuando al Maestro Jesús lo clavaron en la cruz, le positivaron la vida, clavaron su personalidad, le positivaron, miren, clavaron su personalidad para que su alma o Cristo interno, representado por el centro de la cruz, se manifestara externamente para que esa llama triple brotara a través de sí como la sangre, que es el vehículo de la presencia, yo soy y del Cristo interno.
Al ser clavado en la cruz, la sangre de Jesús brotó de su cuerpo, cargada con la energía divina del Cristo y la divina presencia yo soy, y tremendo, penetró en la tierra. Fue como si en cada uno de los corazones de la humanidad se depositara una gota de sangre del Maestro Jesús, que representa al Cristo interno, ya que la sangre es un vehículo crístico y monádico. En la cruz fija está compuesta por las 4 energías que condicionan la vida del hombre, que es ante todo un discípulo en probación. Ya hay un estado de conciencia, ¿sí? ¿Cuál sería el estado de conciencia? Ahora lo vemos, ¿sí? Entonces, es un discípulo en probación y luego de esto será un discípulo aceptado o consagrado. Es la cruz del alma. Aquí estoy y aquí me paro. Este es mi lugar. De estas enseñanzas no me moveré, porque es aquí donde yo me voy a iluminar. El hombre que se halla en la cruz fija está llegando a ser acrecentadamente consciente de su orientación e influencia y no responde ya tan ciegamente como el hombre que se halla en la cruz mutable. Generalmente la persona que está en la cruz mutable y que no tiene conciencia de esto, y que no tiene conciencia de que es un estado de conciencia, digamos, en el cual uno cambia, se produce una metamorfosis de mi cuerpo físico, de mi cuerpo emocional y de mi cuerpo mental. Digamos, ¿qué pasa? Es ese estado de conciencia incluso en el que uno se vuelve como fanático, ya sea un fanático religioso, ya sea un fanático, estos fanatismos que se muestran, digamos, en muchas actividades, estos fanatismos que no aceptan, no aceptan absolutamente más nada. Están cegados por el velo de lo que no es real, en definitiva, ¿sí? No asciende en un sentido técnico hasta cruz de correcta orientación hasta no haber alcanzado, esto lo recordemos, ¿ve? Hasta no haber alcanzado en cierta medida contacto con el alma y recibido un toque de iluminación y de intuición espiritual. Hace un rato decíamos, no es que uno pase, digamos, de la cruz esvástica a la cruz fija como si tuviera que atravesar un abismo. No. Es todo un camino de desarrollo y de evolución. Pero para llegar a la cruz fija, para poder arribar, aunque sea al escalón más bajo de la empinada cumbre, ustedes saben que yo me estoy imaginando absolutamente todo, a la empinada cumbre que significa, del Calvario, que significa llegar a la cruz fija, es una evolución, es un desplegar de, digamos, es ir practicando. Pero dice que se llega, no ya cuando sos un santo, es decir, no es que tenemos que ser santos con la aureola, sino que lo dice con mucha simpleza. Dice así, en cierta medida,
haber alcanzado en cierta medida contacto con el alma y recibido un toque de iluminación. Qué atento que tiene que estar uno a esto. Qué atento, cuánto rayo dorado tenemos que invocar durante todo el día para estar atentos a estos estados de conciencia, de iluminación y de intuición, que yo le cambié de intuición espiritual, de percepción de que la materia es irreal. Dice, no importa cuán fugaz pueda ser ese destello, pero lo importante en esto es que uno pueda concienciar ese pequeño estado del alma. Es la cruz de la visión fija y de ese intento inmutable que empuja al hombre a ir desde un punto de luz hasta la brillante luz solar. Estamos parados como si fuera en la cabeza de un fósforo, ¿ves? Y esta fuerza de esta cruz fija me impele, me empuja hacia la brillante luz solar. El hombre en la cruz fija dice lo siguiente, si quieren podemos repetir todos. Soy el alma y aquí permanezco. Nada moverá mis pies fuera del estrecho lugar en el que permanezco. Enfrento la luz, soy la luz y en esa luz veré luz. Gracias, Padre. Es la cruz cuyas 4 energías se mezclan con las energías del sistema solar mismo. Imagínense lo poderoso que es siquiera haber conseguido un atisbo de concienciar el alma, de tener ese Cristo interno, que eso es suficiente para atraer las energías del sistema solar. Esto puede hacerlo el hombre porque en la cruz fija está llegando a ser acrecentadamente consciente de los acontecimientos más importantes que él y más absorbentes que sus anteriores intereses que conciernen a la humanidad en su relación con las fuerzas solares, no solo con las fuerzas planetarias, va siendo cada vez más sensible a un todo mayor. Si yo soy sensible, cada vez más sensible a un todo mayor, ¿qué es lo que voy adquiriendo? Compasión. Yo me doy cuenta de que soy parte de un todo mayor. Las energías de esta cruz continúan evocando respuesta hasta el momento de recibir la tercera iniciación. Vamos al tema de los atisbos, porque el tema de los atisbos es como que yo digo, ay, esto es un atisbo. Bueno, hay que trabajarlo. A mí podemos leerlo, podemos leer muchas palabras muy bonitas, pero lo que nosotros no podemos dejar de hacer es trabajarlo. ¿Por qué? Porque nuestra cruz mutable, a partir del despertar del Cristo, de ese atisbo de luz, de que yo me doy cuenta que yo no soy materia, que yo soy espíritu, y no es que decir solamente materia, porque en realidad la materia externa de la que ustedes están viendo no soy yo. Yo soy la presencia. Eso es lo que yo soy en realidad. Entonces, cuán atentos tenemos que estar en ese atisbo, como dice, en ese percatarse, en ese apenas darse cuenta. Es para que yo pueda morar, vamos a decir, esa cruz fija y trabajarla, y trabajarla, y trabajar. Y fundamentalmente trabajar la compasión, porque yo tengo que saber que yo soy el todo. No es que yo sea parte de un todo, sino que yo soy un todo
Es como, miren lo que les iba a decir, es como el condominio en el derecho, ¿ves? En la ley. En realidad uno dice, no, porque yo vivo de aquí para acá, de allá para allá, vive en un condominio, ¿no? De allá para allá vive mi hermana, de allá para allá le dieron un pedazo a mi primo, de allá, no, no, no. En un condominio, miren el concepto, cum dominus, ¿sí? Yo soy dominus, señor del todo, de una parte, pero en realidad soy del todo y de una parte. Pero yo tengo que ir hacia ese todo. La cruz fija entonces rige directamente el alma. ¿Qué regía la cruz mutable? La cruz mutable rige entonces el cuaternario inferior. Aquí la cruz fija rige al alma, que ahora es consciente dentro de la forma humana. Es decir, yo, ser humano, soy consciente de que soy un Cristo despierto, gracias Padre. Es consciente entonces dentro de la forma humana y en los tres mundos, no solamente con su cuaternario inferior, sino en esas tres aulas, pero controla todo lo denominado los 5 mundos de la realización humana. ¿Cuáles son los 5 mundos de la realización humana? Los 3 niveles de actividad estrictamente humanos y los 2 superhumanos, es decir, la tríada inferior, la trinidad inferior y la tríada superior. Concierne entonces a toda la vida de la experiencia y la experiencia del alma, después que la cruz mutable me obligó entonces a pasar los senderos de purificación. Miren, fíjense el tema de la cruz mutable. Se habla de la cruz mutable como sendero de purificación. Sendero de purificación. El lugar donde voy a sufrir más. Pero es un sendero de purificación. Y aquí vuelvo a estas actividades cuando yo siempre recuerdo las 5 llamas ocultas. Una de las llamas ocultas es la de la transfiguración. La transfiguración en la cual el cuerpo físico purificado del Maestro Jesús, que se trasluce para mostrarse como luz. Es lo que estamos diciendo, Norma. Nos va preparando. Pero nosotros ya tenemos que avanzar y tenemos que concienciar justamente este estado de conciencia. Este es el estado de conciencia. Nosotros tenemos que ya pasar por ese sendero de purificación y de discipulado. Se relaciona con la integración del alma y la personalidad. Y ya ahí hay una total mezcla, una total fusión. Cuando nosotros hacemos la alineación con el alma, que la hemos visto la vez pasada, es decir, dentro de lo que es la meditación de alineación con el alma, voy meditando distintos estados de conciencia. Cuando voy diciéndola, en el primer estado de conciencia es la personalidad, la cruz mutable, es mi personalidad, pero es mi personalidad que va tomando contacto con ese ser interno, que va tomando contacto con ese Cristo interno. Después tengo el contacto de ese ser interno, de ese Cristo interno, con el cuaternario inferior de manera individual. Mi mundo y mi cuerpo mental están llenos de la luz del ser interno que los absorbe,
El primer Om, ¿qué es? Es el que produce la ligazón entre mi cuerpo mental y el alma. El segundo Om, el cuerpo emocional y el alma. Y el tercer Om, el cuerpo físico con el alma. Luego, ¿no es cierto?, vienen digamos, la alineación o la ligazón, podríamos decir, ese concienciar de los 7 aspectos de Dios. Después viene el concienciar de los 7 chakras, para ir visualizando cada uno de los chakras, pero produciendo permanentemente, invocando, digamos, a ese ser interno. Porque es lo que se produce con la cruz fija. Es lo que se produce con la cruz fija. Es necesario que hagamos esto porque se relaciona. Es la integración del alma y la personalidad y su total mezcla o fusión. Por eso es tan importante que todos los días hagamos la meditación de la alineación con el alma. Tan importante. Porque es donde estoy ejercitando a mi cuaternario inferior permanentemente, ¿no es cierto?, a ese religare con el Cristo, con el ser interno. Entonces, se produce una unificación entre mi personalidad y el ser interno, y ese Cristo interno. La personalidad y el Cristo interno se hacen uno. Se lo denomina cruz fija porque el hombre está crucificado en ella. Es como el Maestro Jesús. Recuerden lo que les he leído recién. ¿Cómo y por qué se produce la crucifixión? ¿Y cuál es el espacio exacto? Entonces, ¿cuál es el lugar exacto? Que dice que al ser clavado en la cruz, la sangre de Jesús brotó de su cuerpo cargado con la energía divina del Cristo. Y una gota de sangre del Maestro Jesús es el Cristo interno, ya que la sangre es un vehículo crístico y monádico. Bien, entonces se lo denomina cruz fija porque el hombre está crucificado en ella, por la directa elección, ya es elección de uno, porque si no, ¿cuál es la otra elección? A ver, ¿me pueden contestar cuál es la otra elección? Mantenerme en la ignorancia y seguir en el sufrimiento. Una vez tomada esta decisión, no se puede retroceder. Una vez que se toma esta decisión, ya no hay marcha atrás. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Me ocurrió algo muy particular, que es que una vez que ingresé en estas actividades, nunca fue igual. Por más que haya habido algún lapso de algún tiempo, no sé, de un mes, de 2 meses, que no he ido a actividades por X circunstancias, pero que seguía haciendo decretos y seguía haciendo servicios, nunca más fue igual. Nunca más fue igual. Perdonen, pero estoy... Bien. No hay ascensión sin crucifixión. No hay ascensión sin crucifixión. Yo no puedo pensar que soy un ser ascendido si no pasé por la etapa de la crucifixión. Quiero insistir en esto, y que es lo siguiente.
cuando al Maestro Jesús lo clavaron en la cruz, le positivaron su vida, porque clavaron su personalidad, para que su alma o Cristo interno, representado por el centro de la cruz, se manifestara externamente, para que esa llama triple brotara a través de sí como la sangre, que es el vehículo de la presencia yo soy. No hay ascensión sin crucifixión. ¿Recuerdan en las 5 llamas ocultas que la vemos una vez por año, aunque con estas actividades y conmigo ustedes saben que la ven por lo menos una vez al mes? ¿Qué era la crucifixión? ¿Qué hacía? ¿Cuál era la actividad que yo hacía en la crucifixión? Muy bien, muy bien. Es positivar todo lo negativo. ¿Por qué? Y esto tiene que ver, perdónenme que ponga el dedito así, pero es necesario que lo ponga el dedito. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos en metafísica avanzada el yoga y los 8 pasos del yoga que enseñaba Patanjali? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Muy bien, Normita. ¿Pero por qué? Porque yo no puedo entrar a un estado de concentración, no puedo entrar a un estado de meditación si primero no positivo todo lo negativo. Y antes de positivar todo lo negativo, ¿se acuerdan cuál era el primer paso? Desnegativizar. Desnegativizar. Nada negativo puede existir. Entonces yo ahí agarro el lápiz. 1, negativo, hay algo negativo acá. Positivo. 2, ¿qué otra cosa negativa? Hago. Es práctica. Entonces, no hay ascensión sin crucifixión, lo que quiere decir que tengo que positivar, desnegativizar y positivar absolutamente todo. Todo. La ascensión es un logro del 4º rayo blanco, de la armonía a través del conflicto. No quiero ponerlas mal, ¿no? No quiero que estemos mal, pero yo quiero que ustedes sepan que no hay armonía, a través del conflicto. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que el conflicto se me va a presentar, pero no es el conflicto por culpa de la Charo ni por culpa de Mari mi vecina, ni por culpa de la del frente ni por la vendedora de empanadas, no. Todo aquel conflicto que haya sido causado por mí. Es eso. Todo aquel conflicto. Todo aquel conflicto. Mariana me ha hecho reír. El único remedio es trabajar. Todo aquel conflicto que haya sido ocasionado por mí o del que yo haya sido causa, viene a mí. Y ahí es donde yo tengo que trabajar. Y ahí es donde muy bien Mariana dice, el único remedio es ponernos a trabajar. Entonces, así la cruz fija dice, la cruz fija así es el conflicto. La cruz fija en sí misma es un conflicto. Porque como recién lo hemos leído, crucifica la materia, el cuaternario o trinidad inferior, para que venga la armonía, que es la manifestación del alma o Cristo interno. Sí, pero fíjense que hasta la misma crucifixión es un conflicto. No es que que yo soy la cruz, que mi cruz. No, la cruz es un conflicto porque crucifica la materia. Es exactamente lo que dice acá. Se clava la personalidad
para que el alma o Cristo interno, representado por el centro de la cruz, se manifieste externamente. Entonces, se crucifica la materia, el cuaternario o Trinidad inferior, para que venga la armonía, que es la manifestación del alma o Cristo interno. Es la ascensión. Es un proceso materializado de la siguiente manera. ¿Por qué dice de la siguiente manera? No. A ver, ¿qué es lo que quise decir? Es un proceso. Vamos a dejarla ahí nomás. Perfecto. Lo vamos a dejar ahí porque por ahí yo escribo y no sé por ahí qué quiero decir. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Vamos entonces. Hay, digamos, dentro de la cruz fija hay distintas manifestaciones. Sí, Normita. Crucificar la personalidad. Y sabiendo que la crucifixión, como dice acá, sabiendo, conociendo, que la crucifixión es el conflicto, que la cruz fija en sí es el conflicto, porque crucifica la materia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos manifestar armonía. Para que podamos manifestar armonía. Hay distintas, dentro de lo que es la cruz fija, hay distintas representaciones o manifestaciones. Tenemos, por ejemplo, la cruz siriana, en la cruz fija o latina, el pensamiento forma que llevan en lo interno de su ser los miembros de la logia siriana, cuya cabeza es el sensible señor sirio y de la cual es subsidiaria la jerarquía espiritual de Shambhala. Esta cruz siriana ha recibido muchísima difusión en todo el mundo cristiano. Es muy utilizada sobre todo por el cristianismo ortodoxo. Esta cruz siriana está respaldada por la jerarquía espiritual de Shambhala y se la realiza o sí se la representa en muchos campanarios, agujas. Las agujas son esas torres como agujas de las iglesias y altares, porque su contenido es un punto de realización crucial en la evolución humana, además de estar relacionada estrechamente en el logro de la ascensión. Vamos a ver qué es lo que nos dice el maestro el tibetano respecto a esta cruz. Dice: el signo de la cruz asociado en el mundo occidental con esta iniciación, cuarta iniciación, y con la fe cristiana, es en realidad un símbolo cósmico que antedata mucho a la era cristiana, uno de los signos principales que se encuentran en la conciencia de esos seres avanzados que desde el distante sol sirio, sede de la verdadera Gran Logia Blanca, vigilan los destinos de nuestro sistema solar y prestan una atención particular, y por qué lo hacen no ha sido revelado, a nuestro relativamente pequeño y aparentemente sin importancia planeta de la Tierra. ¿Sí? Esta cruz siriana, como vemos, es un pensamiento forma, se superpone a una cruz latina. Como verán, son, digamos, dos cruces como que se superponen una encima de la otra, y la presencia del espíritu de la resurrección está manifestada en un brillante que justamente tiene sobre la cruz superior, y es una cruz además que se la representa en color plateado. Bien.
Miren, vamos a poner esto únicamente porque creo que es suficiente para comprender en realidad una larga historia que está contada en un digamos, en una parte de la Biblia, y que a veces uno tiende no sé si a aumentar, pero sí a darle, como a querer interpretar, y es tan simple lo que pasó con aquel ángel que es Lucifer, que está mencionado en la Biblia, que en algún momento tuvo actitudes de rebeldía, vanidad y ambición, y no se quiso inclinar ante ningún ser superior. Es lo que dice la Biblia. No se quiso inclinar ante ningún ser superior, y dijo, miren, lo que dijo fue tremendo, dice, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Mirá vos, ¿no? El tipo. Me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión. Escalaré las cimas de las nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó después de ver qué significa lo que estamos viendo? ¿Qué pasó con Lucifer? Vamos a hacerlo simple, chica, cortito y al pie como en el fútbol. Ni más ni menos que rechazó la cruz fija. Es decir, rechazó ese estado de conciencia. Pero curiosamente a veces ese estado de conciencia no solamente lo podemos ver en este personaje de la Biblia, sino que también a veces lo podemos ver, miren, obviamente que sin dar nombres ni nada que se le parezca. A veces uno va a las actividades y ve personas, digamos, que pues si son facilitadores, a veces hasta uno admira las actividades de estos facilitadores, siempre van al lado de la cabeza del grupo, y uno no puede dejar de tener esa parte material y de pensar, claro, como está cerca está tocando prácticamente el cielo con las manos. Y sin embargo, a veces, esos estudiantes rechazan la cruz fija. Rechazan la cruz fija simplemente. Rechazan la cruz fija. Y empiezan como a polarizarse. Y quizás se vienen polarizando hace rato. Algunos lo disimulan mejor que otros. Pero es ni más ni menos que esto. O sea, que no pensemos en Lucifer como que es el único que rechazó la cruz fija. No pongamos la paja en el ojo ajeno. Por eso es tan necesario este estado de conciencia y este estar atentos permanentemente. Vamos por último a la cruz cardinal, que es la cruz ya del Cristo resucitado. Siempre que llegamos a esta cruz es como que ya vamos, ¿viste? Vamos a las corridas, pero como que es tanto este tema de las cruces, que por ahí, y más esta cruz cardinal, la cruz cardinal. ¿Qué significará si hasta acá apenas tenemos un atisbo y que apenas concienciando alguna lucecita? Bien, en esta cruz, entonces el espíritu es crucificado. En la cruz fija, el que es crucificado es el cuaternario inferior. En esta cruz cardinal el espíritu es crucificado. Sus 4 energías rigen y dirigen al alma cuando avanza en el sendero de iniciación.
Lógicamente se trata de un estado de conciencia excelso. Por lo tanto, es preeminentemente la cruz de la iniciación y de los comienzos. Concierne de manera fundamental el comienzo del interminable camino de la revelación. Viene después del nirvana, que se inicia después del nirvana, que se inicia cuando se entra en el nirvana, ¿sí? Se inicia, imagínense. Entonces esta cruz cardinal se inicia cuando se entra en el nirvana, para lo cual todas las etapas previas al sendero de evolución no han sido más que preparatorias. Seguimos preparándonos. Toda belleza y bondad, todo lo que contribuye a la desaparición del dolor y la ignorancia en la tierra, debe ser dedicado a la gran culminación. Entonces, cuando los señores de compasión hayan civilizado espiritualmente a la tierra y hecho de ella un cielo, quedará revelado para el peregrino el interminable sendero que se extiende hasta el corazón del universo. El hombre, que entonces ya no será hombre, habrá trascendido la naturaleza e impersonalmente, no obstante en forma consciente, unificado con todos los seres iluminados, ayudará a cumplir la ley de la evolución superior, de la cual el nirvana no es más que el principio. La cruz cardinal rige y condiciona en forma desconocida para los mortales, vamos a decir, para la materia, ese gran centro planetario denominado Shambhala. ¡Wow! Rige el aula de la sabiduría y abarca las últimas 7 encarnaciones. Los seres más adelantados de la raza han desenvuelto amor impersonal, lo sacrifican todo por el bien de la humanidad y tienen amor compasivo. Como que cuando yo veo esta actividad, ¿viste? Como que me quedo en la cruz cardinal y en el traspaso a la cruz fija. Bien. Con esto damos por concluida la actividad de Tres Cruces. Nos vemos el próximo viernes. El próximo domingo las actividades son 24 horas con Santa Claus. Vamos a estar desde las 12 de la noche hasta las 0 horas del día lunes con todas las actividades especiales de Santa Claus. Ya hemos subido esta actividad al grupo y también la hemos subido al Face Metafísica Sendero de Luz. Un abrazo inmenso y bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden los lunes actividades con Patricia Leáñez, los jueves a horas 20 actividades con Mariana García, que está dando un tema precioso, temazo, neurociencia, y el día viernes nos volvemos a ver entonces. Un beso grande y hasta la próxima semana.